Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y se ganaron a la gente. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándole ya por muerto. Entonces lo rodearon los discípulos. Él se levantó y volvió a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la iglesia. Les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Pronuncie mi boca la alabanza del Señor. Todo viviente bendiga su santo nombre, por siempre jamás. Tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Aleluya. Aleluya, aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos y entrara así en su gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Seguimos viendo cómo la palabra de Dios, cómo el Evangelio va consolidándose en todas esas ciudades de que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Pablo y Bernabé van por toda la cuenca del Mediterráneo predicando la fe en el Jesús que nos salva, en el Jesús resucitado. No obstante, siempre hay, como nos dice el primer párrafo
de la lectura de hoy, siempre hay algunos judíos en esas ciudades, que en Iconio nos dice, que se ganan a la gente hablando mal de Pablo, al que apedrean dándole por muerto, pero que luego después le rodean los discípulos, se levantó y volvió a la ciudad. Pero él mismo nos dice cómo para ser fiel al reino de Dios hay que pasar por muchas tribulaciones. Y lo dice porque lo está sufriendo en su propia carne. Hay gente que no lo comprende, hay gente que los considera un enemigo de la ley de Moisés, del judaísmo, y por lo tanto intentan acallar su voz. Efectivamente, hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y eso que ya ocurría en la Iglesia naciente ha seguido ocurriendo a lo largo de los siglos, en toda la historia hasta nuestros días. Hace unos días el Observatorio para la Libertad Religiosa hizo público su informe, y en el informe decía que la religión cristiana, el cristianismo, es la religión más perseguida en el mundo en el momento actual. Hablaba de, creo que eran 840 y tantos millones de personas que no pueden ejercer la libertad religiosa en sus distintos países, bien por prohibiciones, bien por persecuciones, pero es la religión cristiana la más perseguida. Para que veáis cómo estas palabras de Pablo siguen siendo actuales. Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, porque el reino de Dios no es un camino de rosas. El reino de Dios es algo que tenemos que ir consiguiendo poco a poco. Y sin embargo, Pablo insiste y exhorta a los discípulos a los que habla a que perseveren en la fe. Tendremos dificultades, tendremos o pasaremos por tribulaciones, pero perseveremos en la fe, porque Él, el Cristo resucitado, es el que da sentido a nuestras vidas. Luego después nos dice cómo en cada comunidad iban nombrando presbíteros para que dirigieran a la comunidad, para que fueran un poco los presidentes de esa comunidad. Los presbíteros, que eran las personas ya maduras, que podían como dar fidelidad a la palabra de Dios y animar a la comunidad a, como decía Pablo, a perseverar en la fe. Bajaron, nos va diciendo cómo van de un sitio a otro. Al llegar a Antioquía, que era de donde habían salido, pues llegan, ¿y qué hacen? Pues como hace cualquier familia, les preguntan cómo os ha ido, dónde habéis estado, si ha habido mucha gente que ha escuchado vuestras palabras, si se han convertido mucha gente. Lo lógico, como dentro de una gran familia. Al llegar, reunieron a la iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, a todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío, pero que sin embargo pudieron y acogieron la palabra de Dios, aceptándolo en la fe y transmitiendo, como es natural, esa paz que el propio Jesús nos da en el Evangelio de hoy. Es el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, y entonces es cuando les da una serie de consejos y al mismo tiempo, como en el caso del Evangelio de hoy, les transmite la paz. ¿Qué paz? No como la da el mundo, sino una paz diferente, una paz que
nos hace reanimarnos y reconciliarnos con el Dios Padre que nos da esa esperanza y esa alegría. Así dice: que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, les dice a los discípulos en este discurso de despedida. Y además dice: si me amarais, os alegraríais. Estamos hablando del momento previo a la pasión y a la muerte. ¿Cómo se van a alegrar los discípulos? Si aman y quieren a Jesús, lógicamente lo que les está previendo o previniendo, pues lógicamente les entristece. Pero sin embargo Él les da esa palabra de ánimo: si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Eso es lo fundamental. Y eso es lo que, si os dais cuenta, en casi todos los evangelios que leemos a diario de San Juan, siempre nos habla de la fe. Y esto se escribió para que el que lo lea crea. Y esto se dice para que creáis. Y a los propios judíos les dice: ¿cómo vais a creer en mí si no sois de mi rebaño? Es decir, Juan tiene esa inquietud de que el que lea sus palabras, sea el Evangelio o sea las cartas que leemos también estos días, la fe. Lo escribo para que creáis. Y eso nos lo repite hoy. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Y él mismo confiesa, el propio Juan, el día de la resurrección que acompaña a Pedro al sepulcro, dice: y el discípulo a quien Jesús amaba, al ver la tumba vacía, vio y creyó, porque él mismo tenía que afianzar su fe. Y eso mismo nos transmite a nosotros, a que perseveremos, a que afiancemos nuestra fe en el Señor que nos salva. Y termina ese discurso de Jesús, ese discurso de despedida, diciendo: se acerca el príncipe de este mundo, Satanás. Y él mismo aclara: no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y como el Padre me ha ordenado, así actúo. Nos vuelve a decir que la encarnación y todo lo que ha hecho Jesús en su vida pública ha sido por obediencia al Padre. La redención, la salvación, todo es por obediencia al Padre, porque el Padre nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito. Como el Padre me ha ordenado, así actúo yo. Pues por eso tenemos que estar agradecidos a Dios por el regalo que nos ha hecho en Jesucristo. Tenemos que estar agradecidos a Jesucristo porque Él nos ha desvelado el amor que el Padre nos tiene. Y tenemos que darle gracias también porque nos deja a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, para que esté presente en medio de la comunidad al Espíritu Santo, para que viviendo la vida del Espíritu tengamos vida eterna. Pues que al celebrar la Eucaristía seamos conscientes de todo ello, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, perseveremos en la fe y tengamos confianza en el Jesús que nos salva.